Acá nos preguntan cómo contactar a los hermanos mayores de Erx. ¿Se puede entrar a la ciudad interna de Erx? Tal vez algunas personas piensen que por estar viviendo en este lugar nosotros estamos todo el día pensando en Erx o intentando contactar los seres de Erx o ver la ciudad interna de Erx. Nosotros lo que estamos intentando hacer en este lugar es, en la mayor sintonía posible, vivir. Vivir, que no es poco. Vivir, intentamos escribirlo con mayúsculas. Vivir significa intentar acercarnos a nuevos patrones de vida y de conducta. En ocasiones, la conciencia es llevada más particularmente a focalizar temas como estos, en estudios, en charlas introductorias, en escritos, en algunas conferencias. Cuando un ser quiere contactar una realidad que no es material, tiene que remitirse a su núcleo de conciencia, no concreto, no emocional, no mental, como destinatario directo de esa aspiración. Entonces, si un ser quiere contactar una realidad que es supramental, una realidad interior, tiene que tener vocación y aspiración interiores. Quiere decir, tiene que aspirar a conectar su interior y tiene que tener vocación de conocer su interior. Porque lo único en común que tenemos con conciencias de alta evolución es precisamente esa vida y esa esencia interiores. Eso es lo único que tenemos en común. El ser humano de la Tierra no tiene en común absolutamente nada con seres de Erx, con seres de Aurora, con seres de Mislitlán, con seres de Mirnayat, con seres de Iberá, con seres de Lis, con seres de Anutea. Quiere decir, con seres que conforman parte de una humanidad interna, que conforman parte de los mundos internos y que están bajo otras leyes. Esas humanidades están bajo otras leyes, bajo ley evolutiva superior, bajo ley de ciclos. Nosotros estamos bajo ley de karma. Entonces, nuestra conciencia está polarizada en el mundo material. Hay algunos niveles de nuestra propia conciencia que comparten ciertos aspectos de lo que también forma parte de la realidad de estos seres, de Erx y otros centros intraterrenos. ¿Cuáles serían esos aspectos? ¿Cuáles serían esos planos o niveles? Lo que está por encima del campo mental. Entonces, por encima del campo mental nosotros tenemos núcleos internos. Estos seres son núcleos en los niveles internos, son conciencias en los niveles internos. Entonces, aquel que quisiera estrechar vínculos con la realidad interna del planeta tiene que ir a su propio interior. Es en su propio interior que estos vínculos se tejen, se consolidan. Cuando un ser se va expandiendo internamente en conciencia, cuando va pasando por iniciaciones internas, él va gradualmente profundizando, viviendo y en la medida que corresponda cumpliendo con leyes que son supramentales, con leyes que son interiores. Dentro del marco de las leyes supramentales e internas está este estado al cual la humanidad se encamina de entrar en comunión, en cohesión, en amalgamamiento, en un trabajo conjunto y cooperativo con otras humanidades que están polarizadas en otros niveles de conciencia, en otros planos y en otras dimensiones, aquí, en nuestro propio planeta, en este planeta que transitoriamente llamamos nuestro. ¿Por qué? Porque es el único planeta en todo el cosmos que posee un patrón vibratorio acorde a las necesidades evolutivas que nosotros tenemos. Por eso somos terrestres. Transitoriamente somos terrestres por ese motivo, porque tenemos un patrón vibratorio. Estamos para ensayar una escala vibratoria que ningún otro planeta podría ofrecernos. Por eso tenemos que cuidarnos de la ambición de ¿cuándo seré llevado a otro planeta? ¿Cuándo seré llevado a Sirio? ¿Cuándo visitaré no sé qué? ¿Sabe cuándo? Cuando se transforme. Cuando deje de ser esto que es acá en este plano, en esta dimensión, en este nivel. Entonces, para contactar, para vivir de un modo más cercano y más consciente, estas realidades internas del planeta, el ser tiene que ir primero a su propio interior. Si una partícula, en términos microcósmicos, primero no es capaz de contactar su propio nivel interno, su propia conciencia interna, su propia escala interna, entonces él no puede contactar ningún otro aspecto que conforme o forme parte de los niveles internos, de los planos internos
o de otras dimensiones. Entonces siempre hay que ir en búsqueda de la esencia que está en nuestro interior. Aquel que aspira a contactar esa esencia, él está facilitando que cuando fuera necesario, jerarquías, entidades, altas conciencias puedan operar en él, puedan contactarlo internamente, puedan entrar en comunión con él, puedan influenciarlo, puedan pasarle informaciones, puedan estimularlo, porque en realidad todas esas civilizaciones internas no tienen en este momento tarea más importante que asistir la estimulación de la humanidad de superficie para que en alguna manera la humanidad de superficie, receptiva de esos estímulos, pueda transitar esta transición planetaria de un mejor modo, no solo para sí misma, sino receptiva de esos estímulos, asistir a partir de esa disponibilidad, de esa permeabilidad, de esa receptividad, asistir la situación toda del planeta. ¿Cómo saber cuál es mi misión en la Tierra? La misma que tenemos todos. Acá ninguno tiene una misión diferente. Todos estamos acá para asistir el plan evolutivo, esa es la tarea de todos. Y cada uno va a asistir el plan evolutivo en base a la síntesis evolutiva vivida por su conciencia. Lo que un ser debe cuidarse siempre es de tener ambición de asumir en la vida planetaria un rol en particular. Yo quisiera ser un instructor, yo quisiera ser un sanador, yo soy un ser espejo, yo soy un sacerdote, yo soy esto. Yo no sé qué soy, pero intento estar receptivo, intento estar quieto, disponible, sabiendo que en quietud, en disponibilidad, en el mayor silencio, en la mayor síntesis, posiblemente favorezca que la vida me coloque donde sea mejor, para la vida toda, para este universo planetario todo, para la humanidad toda. Entonces, un ser no necesita tener puntualmente el detalle de esa misión que todos tenemos, que es cumplir el plan evolutivo, porque incluso los seres que no tienen conciencia de esto también están para esto, Un ser encarna porque tiene algo que cumplir en la materia, si no, no encarna. O si encarna en este planeta es porque tiene algo que hacer en este planeta. Si el ser logra sintonizar la esencia que movilizó, la esencia que habilitó que él estuviera presente, encarnado en la superficie del planeta, entonces ahí está cumpliendo con su tarea. El primer paso es ese. El primer paso es sintonizar, confirmar que el ser tiene algo que asumir en la materia en nombre de lo que está fuera de la materia. Entonces todos nosotros que estamos ocupándonos aquí en este plano de buscar más conscientemente la luz, la esencia, la conciencia, la vida, todos nosotros que estamos más conscientemente en búsqueda espiritual, todos encarnamos habiendo aceptado una planificación interior. Ninguno está encarnado acá sin haber aceptado una planificación interna. Quiere decir, al momento de encarnar, el ego recibe por parte de su alma un ofrecimiento. Estamos hablando del ego y del alma, al igual que del espíritu cuando ya está en un grado de despertar y de compromiso interno con la vida planetaria, no cuando está dormido, Ahí opera exclusivamente aspectos kármicos que después podríamos tratar. Pero estamos hablando de seres que tienen un suficiente grado de despertar. Entonces, esos seres, todos, antes de entrar en la materia, aceptan una planificación interior que les coloca ahí su alma para ellos. Entonces el ego, cuando ya está lo suficientemente despierto, cuando entendió la meta interna como su propia meta y entendió el propósito del alma como su propio propósito, ingresa a la materia. Existe una ley que se llama ley de olvido. ¿Por qué? Porque nosotros, al momento de ingresar a la materia, recibimos vehículos de una condición única y para esa encarnación. Un vehículo mental, un vehículo emocional y un vehículo etérico-físico. Al momento de empezar a desenvolver esos vehículos, en lo inmediato nosotros no tenemos ningún tipo de referencia de aquella planificación que en realidad es el arquetipo de nuestro trabajo en la materia. Entonces el ser tiene que hacer un trabajo de sintonía, un trabajo de aspiración, un trabajo de vocación interior, un trabajo de entrega, un trabajo de fe, un trabajo de búsqueda genuina. ¿Para qué? Para que gradualmente esa planificación vaya pasando a ser percibida por él en estos planos.
Y esa es la tarea que cada uno tiene. Y siempre esa planificación en un ser despierto espiritualmente es la asistencia al plan evolutivo. Y como nosotros no podemos echar mano a esa planificación como quien toma un libreto y estudiársela, lo que el ser puede hacer siempre es tener la flexibilidad, la disponibilidad, la permeabilidad para ser llevado por la vida, para ser llevado por la energía, para ser estimulado gradualmente por su conciencia interna, en la aceptación de la participación del ser en las situaciones que la vida va colocando para él. Porque la vida no es una energía no inteligente. La vida no es una energía que no tiene rumbo ninguno. La vida en su totalidad y la vida en su individualidad, expresándose en cada uno de nosotros, es una inteligencia absoluta. Entonces el ser debe estar lo suficientemente receptivo para permitir que la energía vaya colocándolo en situaciones donde él, atendiendo esas situaciones del modo más elevado, del modo correcto, vaya asistiendo y vaya concretando aspectos de esa planificación interna. Y entonces va cumpliendo con eso que algunos llaman misión. Si todo aquello que la vida va colocando para mí, delante de mí, si todo aquello donde la vida me involucra es atendido por mí, con entrega, con aspiración de servicio, con atención, viviéndolo en la fe, con gratitud, entonces estoy cumpliendo con mi planificación interna y estoy asistiendo al plan evolutivo. Quiere decir, estoy cumpliendo con mi misión en la superficie de este planeta. Y si el ser continuamente acepta esa posibilidad, gradualmente la energía interna y la conciencia general del planeta van favoreciendo que él vaya profundizando y cada vez llega a un nivel mayor de estabilización en la asistencia al plan evolutivo, quiere decir en la captación y en el cumplimiento de su planificación interna. Y así gradualmente, esto es infinito, porque un ser no tiene otro motivo para estar en la materia que ir asumiendo, desenvolviendo de un modo cada vez más efectivo, sintético, económico esa planificación. ¿Qué significa sintético y económico? Significa que el ser, a medida que va estableciendo un vínculo más profundo con esa realidad interior, a medida que él se torna más flexible, más perceptivo, que él está cada vez más disponible, incondicionalmente disponible, él gradualmente vive una expansión de conciencia, gradualmente va tomando otra condición como ser y gradualmente empieza a purificar, a autopurificar su existencia y a retirar de su existencia lo que es superfluo, lo que no sirve. El ser simplifica su existencia precisamente para que esa existencia sea una herramienta poderosa de la vida interna y de la realidad planetaria. Entonces, fundamentalmente un ser tiene que vivir una síntesis. Cuando se dice que un ser vive en desequilibrio, cuando se dice que un ser no puede manejar bien los tiempos en su vida, cuando se dice que un ser continuamente está complicado, ahí nosotros tenemos un ser seguramente que tiene su vida rodeada, invadida de cosas superfluas, no conoce lo que es la simplicidad. Lo superficial es lo contrario a lo simple. Lo simple es lo contrario a lo superficial. Entonces, un ser que quiere servir al plan evolutivo, lo primero que tiene que tener claro es que tiene que simplificar su vida, comenzar a retirar de su vida todo aquello que no tiene sentido, que no sirve, que formó parte de sus atavismos, que formó parte de aquella carga cultural que puede estar llevando. Entonces, cumplir con el plan evolutivo, cumplir con nuestra planificación interna, cumplir con nuestra misión, es un trabajo de síntesis, de simplificación, de entrega, de vida en la fe, de aspiración, de vocación interna, quiere decir de conocerse profundamente, y de un trabajo de autoobservación y autoconocimiento que no se interrumpe jamás, que es la principal herramienta. Un ser que no puede mirarse a sí mismo en profundidad es un ser que vive la irrealidad. ¿Por qué? Porque él no sabe qué tiene que cambiar en su vida, no sabe qué cosas ya no sirven para él, tiene una visión absolutamente ilusoria respecto a lo que él fue, a lo que él es y a lo que él tiene que llegar a ser.
Por eso tiene que simplificar su vida y aprender a tener un autoconocimiento genuino. A partir de tener un autoconocimiento genuino, de simplificar la vida, de vivir en una situación continua de entrega, en un estado verdadero, continuo, estable de entrega, el ser puede ir cumpliendo gradualmente esa planificación interna. Quiere decir, comenzar a vivir en este plano gradualmente, cada vez más influenciado por las leyes espirituales e interiores. La inspiración es un proceso propio del acortamiento de distancias de la conciencia, la personalidad con los niveles internos. Algunos le llaman yo superior, otros espíritu, otros alma, otros mónada. A medida que el ser va reduciendo la distancia entre lo que él es en este plano y lo que es en los niveles internos, opera cada vez más profundamente la inspiración, que es la influencia que los niveles internos tienen sobre el ser encarnado, sobre la contraparte que nosotros tenemos en el lado externo de la vida. Entonces, cuanto más reduzco distancias con esa vida interna, cuanto más me entrego a esa vida interna, entonces puedo recibir revelaciones internas, puedo recibir inspiración, puedo recibir guía interna, asistencia interior. Pero si la distancia es enorme, quiere decir, si la personalidad está confirmando continuamente su relación, su compromiso, su identificación, su complicidad con los juegos de fuerza de la materia, entonces no puede ser internamente asistida. Y dentro de la asistencia interna está la inspiración, están los estímulos que el ser recibe para poder utilizar esos estímulos en su propia transformación. Porque la inspiración es una forma de colocar en el ser aspectos de la realidad interior y aspectos de las leyes superiores que en este plano no están disponibles para él. Porque cada plano tiene sus leyes. El plano físico concreto tiene sus leyes, el plano astral emocional del planeta tiene sus leyes, el plano mental planetario tiene sus leyes. Entonces, la inspiración es un ofrecimiento de la dinámica de la energía en los niveles internos, quiere decir, de las leyes en los niveles internos. ¿Para qué? Para que el ser pueda gradualmente elevar el patrón vibratorio de su conciencia tridimensional, de esta parte de la conciencia que está sumergida en las leyes materiales, pero que tiene que elevarse, y en su elevación el ser va elevando también todo el nivel tridimensional planetario. Porque un ser no evoluciona egoístamente, un ser recibe inspiración para ser tocado por un estímulo que no es para su uso personal y egoísta, recibe inspiración para generar un estímulo, una irradiación estimulante, para que todo ese universo material y formal también puedan ir hacia arriba. Acá dice, veo que muchas enseñanzas jamás serán aceptadas por la mayoría de los humanos de nuestro planeta. ¿Cómo van a evolucionar entonces? Nadie se haga problema, ninguno puede dejar de evolucionar, estamos todos condenados a evolucionar. Un ser que rechaza un ofrecimiento evolutivo, ¿cómo evoluciona? Ensayando con el resultado de su elección. ¿Se entiende? Del mismo modo que aquel que acepta un ofrecimiento evolutivo evoluciona por el resultado de su elección, por lo contrario también. Quiere decir, si un ser rechaza enseñanzas para las cuales estuviera listo, supuestamente, automáticamente su propia conciencia interna, las leyes planetarias, la ley de karma, con la cual todavía en alguna medida está regido, van a generar, van a recrear todas las condiciones propias para una partícula que rechazó un tipo de energía con la cual tenía que hacer un trabajo en conciencia. Entonces, automáticamente, las situaciones colocadas por la vida única, por la conciencia única, por la ley única para ese ser, lo están removiendo del estancamiento, porque cuando un ser rechaza algo, inmediatamente la inteligencia única coloca la otra opción. Aparentemente el ser se está desviando, pero todo desvío es transitorio en ese sentido. Entonces nadie debe preocuparse si el de al lado rechaza o no algo. El ser lo que tiene que hacer acá no es ni convencer al de al lado, ni mirar qué es lo que hace. El ser tiene que hacer lo que otros no pueden. La libertad es interior. Entonces la libertad es precisamente esta condición de la conciencia externa, que está limitada por las leyes materiales, que no ofrecen salida evolutiva, porque las leyes materiales ofrecen un determinado techo y un determinado piso. Quiere decir, son extraordinarias. Cuando la persona está en una etapa donde lo único que puede hacer es ensayar con las leyes mentales, emocionales o astrales o etérico-físicas,
Es bárbaro, porque tiene todo para hacer ahí. Ahora, cuando un ser ensayó todo con un elemento, ¿cuál es, en un universo que está bajo leyes de expansión como este, cuál es la salida? Ensayar con energías superlativas. La verdadera libertad de un ser es expresar lo que él es en esencia. Nosotros somos en este plano una extensión de nuestra esencia interna, de nuestra conciencia interna. Entonces, la verdadera libertad para un ser es cuando él lleva su vida a una síntesis, quiere decir, incluso aunque él estuviera en la materia, permitir que su esencia interna sea liberada continuamente a través de pensamientos, de sentimientos y de acciones. Entonces, un ser no es libre cuando compulsivamente lo que hace es elegir desde el ego y desde la personalidad. Un ser es libre cuando puede poner a disposición de su conciencia espiritual los mecanismos de la personalidad para que la conciencia espiritual encuentre en ese campo mental, emocional y físico una herramienta para actuar en la materia. Una conciencia libre en la materia es una conciencia a la cual la materia no condiciona para liberar su esencia espiritual. Entonces, un ser libre no es un ser que hace lo que quiere en la materia, totalmente distante y ajeno que existe una voluntad superior. Un ser libre es un ser que hace en la materia, con conciencia de la realidad espiritual, aquello que la realidad espiritual está estimulando en él. Por eso hablamos de una planificación interior. El ego no planifica qué va a hacer en la materia. El ego, cuando está lo suficientemente permeable, cuando está lo suficientemente flexible, antes de encarnar, es receptor de la planificación que su propia conciencia regente le está haciendo. Nosotros tenemos, en términos de núcleos internos, más por encima, quiere decir, más en los niveles internos de la vida que en los niveles externos. La conciencia del hombre es séptuple, como son séptuples los niveles de conciencia planetarios. Entonces, del lado externo de la vida, solo tenemos una conciencia etérico-física, emocional y mental. El ser tiene que ir haciendo un trabajo acorde a lo que la vida le va colocando. Él no puede determinar por sí mismo por dónde es el aprendizaje. El ser tiene que aprender a estar receptivo para que sea la energía interna y las leyes planetarias en cada etapa o ciclo las que le muestran a ese ser cuál es el aprendizaje que tiene que hacer. Si un ser creyera que él puede mecánicamente evaluar y trazar un cronograma evolutivo de cómo ir haciendo su aprendizaje, seguramente se va a desviar. Porque la personalidad o el ego, lo único que tienen como archivo para eso es el pasado. Y la evolución es una síntesis de pasado, presente y futuro. Lo que decís es cierto, pero lo que hay que tener cuidado es en cuanto a que ninguno de nosotros puede trazarse un organigrama evolutivo y decir yo voy a evolucionar así, dejando esto, haciendo aquello. Lo que el ser tiene que aprender, cuando ya tiene eso en su conciencia, que es óptimo lo que vos estás planteando, lo que tiene que aprender es estar lo suficientemente receptivo para que la energía y las condiciones de la vida vayan diciéndole cuál es el aprendizaje y el paso que tiene que ir dando momento a momento. Porque si no, instala una doctrina que termina siendo del consciente izquierdo, de la mente racional, especulativa, analítica, comparativa. Una mala experiencia con la energía, un mal uso de la energía es cuando un ser, teniendo condiciones evolutivas para entablar un tratamiento con la energía, opta por otro tratamiento. Eso es un mal uso de la energía. Si un ser no tiene otra opción porque evolutivamente tiene que transitar eso no es mal uso de la energía. Eso es el aprendizaje que le corresponde hacer. Cuando nos reunimos personas que estamos intentando ver más profundamente la realidad planetaria y ver más profundamente los aspectos de la energía, mal uso de la energía hace referencia a esto. Quiere decir, tener la posibilidad, tener la condición, tener la cualidad, aunque más no sea latente, para entablar un vínculo diferente con las leyes evolutivas y no asumirlo. Porque el mal uso de la energía es no adoptar o no establecer el vínculo correcto con las leyes de la evolución. No importa si son leyes de evolución donde ya a cierta altura hay una conciencia espiritual o son leyes de evolución donde todavía la conciencia espiritual no está presente como tal o no es consciente. Siempre que un ser, en la etapa que estuviera, él no puede percibir su relación con la energía o con las leyes que le ofrecen un determinado relacionamiento con la energía, eso es mal uso de la energía. Nuestro aprendizaje es ser cada vez más receptivos, más precisos, más neutros, más sintéticos,
más donados, viviendo cada vez con una mayor entrega a ese núcleo interior, nuestra participación en la vida. Pero no tenemos injerencia ninguna. Afortunadamente, lo único que podemos hacer como experiencias externas es toda la manipulación que durante una gran cantidad de encarnaciones sobrellevamos en la materia, hasta que llegue la etapa donde el ser empieza a despertar y comienza a ser estimulado para vivir experiencias internas. ¿Cuál es la diferencia? Experiencias externas es todo aquello que el ego y la personalidad hacen a destajo, como se le ocurre en todas las encarnaciones, libre albedrío. Pero llega un momento donde el ser percibe que todas esas gamas de experiencias exteriores, quiere decir, utilizar el libre albedrío, la voluntad de destajo, no le está ofreciendo salida. Él percibe que empieza a estar ahogado, porque la sumatoria de todas esas experiencias comenzó a expandirlo, comenzó a entender que él creía por sí mismo poder encontrar la salida, hasta que comienza a percibir algo y empieza a tener vislumbres que tal vez no será que la salida esté más arriba, que la salida esté adentro, porque ya fui para todos lados acá en horizontal. ¿No será que está en vertical? ¿No será que hay que buscar arriba y adentro? A partir de ahí el ser es estimulado para hacer experiencias internas. ¿Qué quiere decir? Aunque esté en la materia, aceptar los estímulos internos y comenzar gradualmente, al principio muy inestablemente, a volcar esa influencia interna, esa estimulación interna en lo que él hace en la materia. Cuanto más él se dona a profundizar ese proceso, las experiencias interiores son más concretas, más lúcidas, más estables, más efectivas, y gradualmente esas experiencias internas pasan a ser el reflejo efectivo de esa planificación interior que él tenía que descubrir, hasta que el ser no acepta ser influenciado para vivir en la materia, realizando experiencias interiores, no puede ser un servidor. Si un ser que está encarnado en la superficie planetaria se suma a la movida general del planeta, que es la megaminería, la sojización, la tala de bosques, entonces está destruyendo el planeta. Ahora, si un ser trata de buscar una síntesis en su vida, de estar atento en su vida, de no generar más deterioro, trata de establecer un vínculo superior con la existencia, trata de que ese vínculo superior sea una forma de fluidificar la existencia material para llevarla a otro nivel, entonces está cumpliendo de algún modo con su tarea como partícula, que es elevar ese universo. Cualquier partícula que conforma un universo, nosotros somos partículas que realmente material constitutivo de este universo, no somos otra cosa. Cualquier partícula que es material constitutivo de un universo, lo que tiene para hacer es elevar ese universo. Así esté en un mar de partículas que operan de modo involutivo, que existen las fuerzas involutivas, así esté en un mar de partículas que estén identificadas con una corriente que circula o que se expresa en sentido contrario a la evolución, él tiene que hacer su trabajo individualmente, profundamente y ocultamente. Entonces, no es toda la humanidad que recibió una oportunidad y la aprovechó. Es solo una minoría de la humanidad que, habiendo recibido el conjunto total de la humanidad, un estímulo evolutivo, intentó sobrellevar este estímulo adelante. La mayor parte de la humanidad, aproximadamente el 90%, está trabajando en sentido contrario a la evolución del planeta y lo está llevando a la destrucción. Aproximadamente el 90% de la humanidad. Entonces, solamente un 10% aproximadamente de la humanidad está intentando de distintas maneras ver cómo sobrelleva su vida, sin generar un mayor impacto sobre el planeta y al mismo tiempo, en la medida que pudiera, ir elevando la vida planetaria. Cuando es una minoría la que tiene conciencia, es muy difícil revertir el sentido circulatorio que la mayoría impone, pero las minorías tienen un secreto de la energía en su poder, que es la sinergia. Quiere decir, lo que puede un grupo pequeño de seres generar cuando entra en comunión y se amalgama, observando e intentando cumplir un propósito superior. Porque en las leyes materiales, cuando se juntan 100 hay 100, pero para las leyes internas, cuando se juntan 100 puede haber una energía de 2 millones. Entonces esto es lo importante que entendamos.
Si la mayoría está confundida, si la mayoría está trabajando en sentido contrario a la evolución, aquellos que estamos conscientes tenemos que trabajar en cooperación con la vida planetaria, en comunión entre nosotros y para con la vida planetaria. Y de ese modo vamos a generar esta sinergia que no va a permitir, por más poderosa que sea, que la situación planetaria en sí sea revertida, pero sí va a permitir que nosotros cumplamos con la voluntad planetaria y con nuestra propia voluntad interna, que forma parte del aprendizaje de los seres en evolución. Un ser en evolución siempre tiene que tratar de cumplir con su voluntad interna, con su planificación interna, que a su vez es una porción de la planificación que la conciencia planetaria ofrece para su propia evolución universal e individual. Quiere decir, un ser que cumple con lo que tiene planificado internamente no es un ser egoísta, porque esa planificación no es un elemento díscolo y aislado, forma parte de una planificación superior que toda la vida planetaria tiene prevista para que todo ese universo planetario pueda ascender y seguir su trayectoria evolutiva. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. El ser humano no es el reino más elevado en el planeta Tierra, es un reino dentro de lo que es la materialidad que está en el ápice de la evolución, quiere decir, en la materia somos los más evolucionados, por sobre encima del reino mineral, vegetal y animal. ¿Por qué? Porque las mónadas, los espíritus, van pasando evolutivamente a través de esos reinos para llegar al reino humano. Esto no significa que seamos los más evolucionados, significa que en la materia, en el mundo de la tridimensión, tenemos las condiciones dadas de mayor evolución, pero precisamente por tener que ensayar con el cuerpo mental y con el raciocinio, también podemos desviarnos, cosa que no pueden hacer en los reinos infrahumanos tan fácilmente, porque para desviarse hay que tener la posibilidad de razonar. Es el razonamiento mal utilizado, el razonamiento influenciado por fuerzas inestables, oscuras o involutivas, lo que hace que el ser se pueda desviar. Por eso es que el ser humano puede desviarse mucho más fácilmente que los reinos infrahumanos. Ahora, en esencia y en sustancia y en conciencia, el ser humano no es ni mejor ni peor que el reino animal, porque esencia, vida y conciencia son únicas e inalterables y también indivisibles y están presentes en todas las partículas con la misma condición. Lo que sí el ser humano evolutivamente como conciencia individual y en tránsito evolutivo está en otra etapa. Tenemos que tener la flexibilidad de entender que con lo que tenemos que entrar en sintonía es con la esencia. Posiblemente en el plano de la personalidad tengamos limitaciones todos nosotros como para llegar a un uso de la palabra unificado donde cada palabra o cada combinación gramatical quisiera representar lo mismo. Pero donde sí se nos puede facilitar es que por empatía vibratoria tal vez podamos definirnos como una misma búsqueda o una aproximada sintonía si vamos a la esencia de lo que se está diciendo, más que a la forma. Nosotros no tenemos otra forma de decir lo que decimos, porque si tuviéramos esa otra forma, tal vez le estaríamos aplicando. Quiere decir, nosotros acá dando estas charlas tenemos nuestras propias limitaciones. Lo que intentamos siempre en esta charla es ser lo más objetivos, leales a nuestra conciencia, lo más cristalinos posible, lo más correctos posibles, y tratar de no entablar un vínculo ficticio o irreal, tratar de colocar la verdad y la realidad por sobre encima de todos nosotros, y me incluyo, ojo. Cuando estamos hablando, quienes hablamos en estas charlas, lo que queremos colocar por sobre encima de todo es la verdad. Cada uno de nosotros objetiviza esa verdad y se acerca a esa verdad como puede. Pero si todos nosotros tuviéramos la capacidad de ser flexibles y priorizar la verdad por sobre encima del formato que utiliza para expresarse, entonces podría haber armonía ante la esencia de lo dicho más que ante el formato de lo dicho. Hace un rato, poquitos minutos atrás, hicimos un comentario que ahora lo profundizamos entonces. Cuando decíamos, el ser humano cuando llega a un cierto punto recibe propuestas evolutivas de un cierto tenor. Ahora, ¿las acepta? Este es el problema. No hay una sola partícula, no en la Tierra, en ningún nivel, plano, dimensión cósmica, que no reciba una propuesta evolutiva, que no reciba un estímulo para evolucionar.
En las etapas que las partículas están regidas por la ley del karma material, pasan por una opción, pasan por un aprendizaje que es tomar lo que se le ofrece o rechazarlo. Muchas personas que hoy están en el planeta Tierra, sumamente cerradas, rígidas, y que se tornan conciencias inaccesibles para estímulos que otras reciben con beneplácito, hasta con gratitud interna, es porque la mayoría de ellas rechazaron durante ciclos y ciclos encarnatorios propuestas evolutivas que no tenían ningún otro propósito de ofrecer esas partículas el mundo interno y la realidad espiritual. Cuando las partículas se sumergen en la materia, muchas veces tienen actitudes que todos vamos a conocer el término, me parece que está muy homologado, actitudes de materialismo. Quiere decir, la partícula que se involucra con la materia vive durante ciclos y ciclos una vida materialista, quiere decir una vida donde solamente las leyes de la materia y la interacción con la materia son válidas en términos evolutivos. Quiere decir, para la partícula la verdad es material, mientras que para los seres que ya están menos limitados por las experiencias materiales, la verdad es interna. Para que una partícula realmente pueda asumir la vida planetaria de un modo evolucionado, tiene que haber llegado a esta confirmación íntima de que la verdad es interior. Entonces, cuando un ser llega a esta confirmación íntima de que la verdad es esencialmente interior, él ya no puede contaminar, no puede predar, porque empieza a ver la esencia en todo. Entiende al planeta como una gran vida, no lo puede predar, no lo puede lastimar, no lo puede contaminar. Entiende cada partícula en cada reino con los mismos ofrecimientos, con las mismas condiciones, con las mismas facultades, y si sirve el término, que en energía espiritual no es muy usado, con los mismos derechos. Porque el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, todos tienen los mismos derechos, dados por el arquetipo evolutivo previsto para cada reino. Y el arquetipo evolutivo previsto para cada reino en la Tierra es una síntesis que es la naturaleza y la supranaturaleza del planeta en comunión. Cada elemento tiene que aprender a percibir ese ofrecimiento en el grado y condición que en cada etapa y ciclo se le da. Si el elemento que está siendo tocado por ese ofrecimiento lo rechaza, termina pasando lo que actualmente pasa en la Tierra. Que una gran cantidad de personas sigan confirmando la verdad como materia y la materia como verdad. Quiere decir, el materialismo es la doctrina terrestre. No importa qué matiz de materialismo, cómo se lo disfrace, cómo se lo presente, cómo se lo venda, es el materialismo. Entonces, el 90% de las personas están todas absolutamente identificadas con un método y un sistema netamente material, de consumismo hipnótico, de explotación despiadada de los reinos infrahumanos y del planeta en general. Todo vale con tal de tener más y de ser más en este planeta. ¿O no se trata de eso el sistema? También dijimos una frase hace 20 minutos, que era, no estamos acá para hacer lo que los otros no pueden, sino para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Quiere decir, no estamos acá para convencer a nadie, ni estamos acá para hacer lo que ellos no hacen y hacerlo nosotros. No, tenemos que hacer lo que nos compete a nosotros. Quiere decir, hacer en nosotros y desde nosotros lo que ellos no pueden hacer desde ellos y en ellos. Un ser no puede modificar a otro, un ser no puede convencer a otro ser. El mejor de los ofrecimientos que podés hacerle a alguien es el ejemplo. No hay mejor energía que el ejemplo, porque el ejemplo no discute, el ejemplo no entra en competitividad, el ejemplo no debate. Quiere decir, si nosotros acá armamos un debate, puede ser que alguno diga, aquel estuvo bien, aquel cobró, aquel que bien que lo dijo, cómo le puso la tapa. ¿Saben quién sale beneficiado con eso? No sé quién, pero ninguno de nosotros. Pero si cada uno de nosotros hace lo que ya está listo para hacer evolutivamente, contra eso no hay nada. El arma más poderosa que existe. Cuando un ser hace aquello para lo cual está preparado, lo sostiene y va caminando con esa verdad delante de él y hacia esa verdad continuamente, esa es la mejor herramienta, porque un ser que hace lo correcto irradia hacer lo correcto. Entonces no hay discusión válida. Lo mejor que pueden hacer los seres despiertos es irradiar ese despertar. Lo mejor que puede hacer un ser consciente es irradiar su conciencia. Lo mejor que puede hacer un ser que está entregado a la vida interna
es irradiar esa entrega, ¿se entiende? Lo mejor que puede hacer un ser que vive en la fe es irradiar la vida en la fe. Entonces, ese es el trabajo que tenemos para hacer acá. Estas palabras, estos discursos, sirven para movilizarnos un poco y entender de qué se trata, pero por sí mismas no son nada si nosotros no somos capaces de entender la esencia a la cual buscan remitirnos. Y esa esencia es muy simple. Con que cada uno de nosotros buscara y concretara su alineación y su sintonía interna y pudiera sostenerse en la vida en la fe y pudiera por encima de todo este embate que las fuerzas involutivas y las fuerzas materiales nos proponen, sostenerse en sintonía con su esencia interna, no haría falta ningún libro, no haría falta ningún discurso, no haría falta nada. Pero todavía, debido a que hay una cierta inconsistencia y hay una dificultad para la estabilidad en el sostenimiento de la búsqueda interna, hay una gran cantidad de seres que necesitan estímulos, porque esos estímulos son la herramienta para concientizar algo que solo ellos pueden hacer íntimamente. Esto puede ser una herramienta, pero lo que cada uno tiene que hacer es íntimo, personal, y nadie lo puede hacer por él. Esos seres que hoy no pueden van a recibir por parte de la conciencia crística, por parte de las jerarquías cósmicas, el tratamiento más amoroso, porque en algún momento van a ser colocados en la situación donde sí puedan. Un ser, cuando está en un marco universal y termina así, consecutivamente, rechazando lo que en cada etapa evolutiva le ofrece ese marco universal, en algún momento la energía lo coloca en otro marco universal, en otro universo planetario, en otro sistema solar, donde sea. Porque llegó un punto donde el rechazo era continuo. Y los universos van en evolución. Si un ser que no puede seguir el ritmo evolutivo de un universo mantuviera su presencia en ese universo, se disuelve como conciencia. ¿Por qué? Porque cuando ese universo dio un paso determinado en términos evolutivos, va a haber una incompatibilidad vibratoria tan grande que ese ser no va a poder mantener su conciencia en relación a las necesidades, al patrón vibratorio que se imponga en ese universo. Entonces, ¿qué hace la conciencia cósmica universal? Ofrece la oportunidad, coloca cada partícula acorde a sus limitaciones. Entonces, un ser puede venir siguiendo una trayectoria evolutiva. Si empieza a manifestar rechazo y se estanca, en algún momento, la misma energía que garantizó que él llegara hasta ese punto, lo vuelve a colocar en un marco evolutivo del cual pueda retomar todas las veces que sean necesarias hasta que pueda llegar a donde está siendo esperado. Quiere decir, a donde todos estamos siendo esperados y no algunos. Los que responden evolutivamente y los que no responden evolutivamente, todos vamos a llegar al mismo lugar. No hay otro lugar para llegar, ¿se entiende? Entonces es muy importante, primero, no trabajar con la conmiseración con la gente, pobrecito, porque lo estamos sepultando. Ni tampoco trabajar con la autoconmiseración, pobre de mí. Soy como soy, estoy compartiendo el planeta con toda esta gente que no sirve para nada, que no sirve ni la autoconmiseración ni la conmiseración. Porque eso nos hace perder sintonía real y equilibrio. Y es una muestra de desarmonía. Nosotros no tenemos que tener lástima por los otros seres. Tenemos que mostrarle cómo se hace el camino en caso de que sepamos caminar y saber a dónde ir. Ese es el mejor ofrecimiento que un ser puede hacer a otro ser. Hacer lo que él no puede, sostenerlo. No existe un plan evolutivo modelo único. El cosmos se maneja por arquetipos. Quiere decir, cada nivel de conciencia, plano o dimensión, avanza hacia un arquetipo. Y dentro de cada plano, nivel o dimensión, en cada etapa el arquetipo varía. ¿Por qué? Porque los universos que nosotros conocemos y de los cuales participamos están bajo leyes de expansión, quiere decir, están en continuo movimiento, en ascensión. Un plan evolutivo es la herramienta para llegar a un arquetipo, pero vamos a decirlo más detalladamente, para llegar a un subarquetipo, porque todo arquetipo, en definitiva, es una adaptación de un arquetipo mayor, porque es una cadena arquetípica del cosmos. El plan evolutivo son los pasos a seguir para llegar a un determinado arquetipo que no solo debe ser alcanzado, que, lo más interesante, debe ser trascendido. Entonces, el plan evolutivo es una cantidad de pasos, es una cantidad de gradaciones, de leyes, de energías, de conciencias, de entidades, de participación
tanto a nivel planetario, sistémico, galáctico y cósmico, es la dinámica del cosmos adaptada de un modo tal que pueda servir como referente, como guía, para que una humanidad, para que un planeta, para que la conjunción de reinos, para que el marco de un universo y las partículas que lo constituyen puedan dar un paso ascendente y evolutivo, nada más. Entonces, en este momento, dentro del plan evolutivo de la Tierra, está la trascendencia de la ley de karma. Por eso estamos en una transición. En 1988, el 8 de agosto de 1988, terminó el ciclo polar masculino extrospectivo de exteriorización del planeta. Lo que se esperaba para el 2012 ocurrió el 8 de agosto de 1988. ¿Por qué? Porque los desajustes que generó la humanidad, impactando tan gravemente sobre el planeta, exigieron que la transición planetaria, quiere decir el agotamiento de una polaridad y el inicio del otro, se adelantara. Lo que estaba previsto para esta fecha y para estas épocas ocurrió ya hace décadas. Lo que pasa, y lo que demuestra también, de paso decirlo, que la humanidad se queda tan estancada, tan materialmente estancada y rígidamente estancada en fechas, que la tortuga le pasa por delante y no la ve. Quiere decir, la mayor parte de los seres ni se dio cuenta que había cambiado la polaridad planetaria. Y estaban esperando que llegara el 21 de diciembre de 2012 para que el planeta empezara a mostrar otra condición. Y esa condición ya empezó y a todos le pasó desapercibido porque somos como caballos con anteojeras nosotros.